Aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor. Prepare el Evangelio de Juan. Tenga a mano el Evangelio de Juan. Quiero dar gracias primero al Señor, pero también a la pastora Fátima por abrir su corazón y también propiciar a través del profeta Isaac este tiempo aquí con ustedes. Gracias a cada uno de los pastores por tomar su tiempo y vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Él respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta de Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, porque él es antes de mí, del cual no soy digno de desatar la correa del calzado. Ahora diga conmigo en voz alta: estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, diga, donde Juan estaba bautizando. Amén. Siéntese. Soy maestro, pero no voy a enseñar hoy. Hoy voy a predicar, a compartir con ustedes una palabra de parte del Señor. Y si quiere oír la voz de un profeta, escuche esto. Porque la gloria que muchos de nosotros anhelamos como hombres de Dios, como hijos de Dios, como gente con llamado, como gente de ministerio, los momentos más gloriosos para los remanentes están más allá de la medianoche. Escucha a un profeta de Dios. No solo para usted, para cualquier remanente de esta nación. La gloria que estamos buscando, diga conmigo, del otro lado. Santo Dios, guarde eso en su corazón y déjeme primero compartirle el testimonio de una experiencia que creo que tengo la licencia del Señor para compartirla hoy entre ustedes, porque así como al Señor Jesucristo le era necesario pasar por Samaria por causa de una asignación, a mí me era necesario de alguna manera venir hasta este punto de esta nación. Y vine una primera vez, pero era el momento, pero no era el momento. Después quise venir en otro momento, era el tiempo, pero no fue el tiempo. Y Dios tuvo que hacer camino a través de un profeta, de un amigo, para propiciarme estar aquí hoy en un asunto, diga conmigo, un asunto del Espíritu. Entonces, téngame paciencia, escúcheme, porque yo entiendo que su tiempo es importante y el mío también. Amén. 31 de diciembre del 2017, 3 de la mañana, me visitó el Señor.
y me dio una experiencia. Y en esa experiencia me entregó para la iglesia unas profecías. Pero me dijo que para yo entregarle esas profecías a la iglesia, él me iba a dar una señal. Y que cuando él me diera la señal, entonces yo tenía la licencia para poder compartir con la iglesia esas profecías. Entonces yo recibí la experiencia, mi amigo, qué bueno volverte a ver. Y a esta hora y en este lugar. Qué bueno conocerte en un momento como este. Qué bueno verles. Qué bueno, ingeniero, que podamos estar aquí. Diga conmigo, un día como hoy. Santo Dios. Diga conmigo, Dios es santo. Aleluya. Entonces, pasaron 938 días hasta el tiempo en que vino la señal, casi 3 años. Lo único que yo hice, pastora Fátima, cuando recibí la experiencia, es que para tener la evidencia le escribí a algunos y les conté un poquito. En el Messenger, en el WhatsApp, dice uno, y les dije, tuve esta experiencia para dejar la evidencia del tiempo, pero yo sabía, aunque yo quería, no podía hablar. Pero se dio la señal. Y la señal yo la recibo porque un abogado, que ahora es un amigo, pero en ese tiempo yo apenas lo conocía, tiene un sueño conmigo. Apenas nos conocemos. Y él comparte el sueño con una discípula del ministerio y le manda un audio. Le dice, tuve un sueño todo raro, le dice, con ese pastor suyo. Y manda el sueño. El audio, ahí lo conservo todavía yo. Y en el sueño dice que yo ando en las calles de Matagalpa, montado en un vehículo con unos parlantes y unas músicas, diciéndole a la gente, es tiempo, diga conmigo, es tiempo de subir a Jerusalén. Dice que él oía eso. Diga conmigo, es tiempo de subir a Jerusalén. Entonces, cuando yo escucho el sueño, yo recuerdo la instrucción del Señor y le digo, Señor, entonces es el tiempo. Diga conmigo, proféticamente es importante saber cuándo es el tiempo. Porque como dice un profeta muy conocido entre nosotros, hay varias cosas que un profeta maduro o una iglesia madura proféticamente debe saber. Cuando una iglesia es madura proféticamente debe saber, diga conmigo, ¿dónde Dios lo hará? Eso es importante, saber dónde Dios lo hará. Pero lo otro importante que tenemos que saber, diga conmigo, ¿cuándo Dios lo hará? Pero hay otra pregunta importante que se tiene que saber, diga conmigo, ¿con quién Dios lo hará? Y hay otra más que no se la voy a decir hoy. Santo. Entonces, cuando yo recibo la señal, yo le pregunto al Señor, Padre, ¿dónde es el lugar para entregarle a la iglesia la profecía? Entonces, al siguiente día, me escribió un amigo, un profeta, un pastor, y me dice, Carlos, quiero que estés con nosotros, porque estamos cerrando 40 días de ayuno y quiero que compartas con nosotros. Entonces, yo ya sé que voy para la ciudad de Estelí, ¿verdad? Ya hago viaje para la ciudad de Estelí, pero 2 días antes de salir para la ciudad de Estelí, yo me estoy despertando, porque mi esposa dice algo, mi esposa, la pastora Janet, dice que no hay que andar debiendo sueño.
Y yo esos días tenía ya por varios meses orando hasta la madrugada, 1, 2, 3 de la mañana, y después, ¿verdad?, me quedaba por ahí reposando. Y después de varias noches, ya esa más o menos la 1 de la mañana, o la 1 de la tarde más bien, me hacía cada ciertos días una siesta. Uno como pastor se toma esa libertad porque hay otros que te sostienen. ¿Me entiendes? Y entonces estaba yo a esa hora, a la 1 de la tarde, ¿verdad?, despertándome de esa siesta. Un reposo por estar durante tanto tiempo orando, diga conmigo, más allá de la medianoche. Entonces me estoy despertando, y cuando me despierto veo la puerta de mi cuarto, y veo que la puerta de mi cuarto se convierte en un espejo de plata. Y entonces oigo una voz audible que me dice: el efecto espejo. Lo anoto, sigo durmiendo unos minutos más y me voy a estudiar la Biblia, por supuesto con una tacita de café y así con un cuaderno al lado y un lapicero. Buen café, café Matagalpino, aleluya, santo Dios. Y yo miro el termo, él tiene, alabado sea Cristo. Y entonces descubro en la palabra que cuando el apóstol Pablo dice que ahora vemos por espejo, diga conmigo, por espejo, oscuramente, diga conmigo, por espejo, oscuramente. El español no nos dice todo lo que nos debería de decir, ¿verdad? Porque allí en el texto original no dice exactamente eso. Porque ver oscuramente es una voz griega que es como ainos, su pronunciación, y significa esto, diga conmigo, ver a través de las alabanzas que cuentan los misterios de Dios. Santo Dios. Entonces ahí no tiene nada que ver ni con tinieblas ni con ignorancia. Entonces al siguiente día, pastor, estoy de nuevo a la 1 de la tarde, pagando sueño para, como dice mi esposa, no hay que andar bebiendo. Y vuelvo a tener la misma visión, exactamente a la misma hora, pero una cosa cronometrada. Y vuelvo a ver que la puerta de mi cuarto se me convierte en un espejo de plata. Pero ahora en el efecto espejo, hacia aquí atrás, está una mesita antigua con una Biblia antigua. Cuando yo la veo, la Biblia, en la visión me acerco y la veo una Biblia así gruesa. Y veo que esa Biblia no tiene menos de 200 años de antigüedad. Y que ha pasado de una generación a la otra. O sea, yo podría decir que esa Biblia fue escrita ya por los años 1800. Y cuando yo estoy viendo esa Biblia antigua, me dice el Espíritu Santo, y a él lo llamo por testigo de lo que estoy diciendo. Me dice: hijo, dilo, porque es profecía, me dijo. Que una porción importante, diga conmigo, una porción. Le tengo que explicar esto, porque está de cumpleaños la pastora, y hace un queque grande, ¿verdad? Y ella sabe que van a llegar 10, 12, 14 invitados. Pero si aparece el que nunca se había aparecido, con la familia y los amigos, y entonces ahora hay que hacer más pequeño. Entonces hacer así, ¿verdad? Como pizza. Entonces se hacen porciones, diga conmigo. Entonces cuando el apóstol Pablo dice que en parte vemos y en parte profetizamos, se refiere a eso, a hacer porciones. Entonces esto que yo le estoy diciendo aquí, yo sé que es una porción, que hay una parte importante de nuestro avivamiento que viene por propósitos generacionales.
Ahora, ¿de qué tamaño es esa porción? Yo no lo sé. Pero le estoy dando un testimonio en el Espíritu, que hay una porción de nuestro avivamiento que viene, una parte de ese río, por propósitos generacionales. Entonces me voy a la ciudad de Estelí, ya con una instrucción más precisa. Predico donde el profeta, donde mi amigo, pero adicionalmente alguien más le dice, yo ocupo que el pastor Carlos, que anda por aquí, también esté por aquí. Y me toca quedarme un día adicional. Y entonces, allí, en ese lugar, me dijo el Señor que entregara la profecía. Está grabado. Ministerio Radial y Televisivo Retorno de Cristo. Está grabado. Creo que es 25 o 26 de junio. Ya no recuerdo exactamente si es el año 2020 o el 2021. No lo preciso ahorita. Pero lo tengo grabado. Lo puedo compartir. Tengo la evidencia. Entonces allí yo hablo parte de esta profecía, de esa experiencia de las 3 de la mañana del 31 de diciembre del año 2017. ¿Quiere oír la experiencia? ¿La quiere oír? ¿Le sirve? Aleluya. En pocos lugares he tenido el tiempo, el momento y como la licencia del Espíritu de contarlo así. Ahora, no me mire a mí, mírese usted en la experiencia. Entonces, en la experiencia, yo soy requerido para ir con un grupo de gente, de intercesores, a un aposento alto fuera de la ciudad para participar de una boda judía. En el sueño, pastora, cuando yo me bajo, como que fuera un microbús, sobre que yo me bajo, se me pone de frente un personaje alto, vestido de un blanco perla. Y él me queda viendo desde que yo me bajo. Cuando yo me bajo en el sueño, yo voy con una camisa guayabera. Esa camisa guayabera en nuestra cultura es típica de el oficio del pastor. Pero cuando el personaje alto, vestido de un blanco perla, está frente a mí, cuando yo lo veo a él, yo lo discierno, porque lo hacían llamar el amigo del esposo. Y me doy cuenta en la revelación que tengo frente a mí una manifestación de la persona del Espíritu Santo. Y cuando él me ve, me empieza a observar. Yo miré como un radar, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Y cuando me observa, me hace así, ¿ve? Y el traje que estaba en él me lo puso encima. Y todos los que como intercesores estaban ahí conmigo se vistieron con las mismas vestiduras de él. Pero aquí hay un detalle. Yo miraba que mi camisita guayabera ahí estaba, conservada mi dignidad y mi oficio como pastor. Santo Dios. Entonces él me toma de la mano y me dice, sígueme. Subimos. Cuando yo voy subiendo a un aposento alto, miro un parqueo grande. Yo no sé mucho de esto que le voy a decir, pero yo empiezo a ver algo así como un Mercedes-Benz, un Lamborghini, un Ferrari, un montón de judíos piadosos y pudientes estaban ahí. Y cuando yo voy entrando al lugar, entonces entro al lugar al lado del amigo del esposo. Y esta es la imagen. Aquí está una puerta custodiada por ángeles. Unos hombres se miraban como hombres enormes.
Aquí está una, diga conmigo, aquí está una puerta. Pero aquí, como en una vitrina, está una novia. Una mujer de semblante judío. Y el amigo del esposo me lleva donde ella y me dice, ayúdala a llegar a la puerta. Yo la veo vestida de novia. Entonces vengo yo de manera caballerosa, le extiendo la mano. Pero cuando yo le extiendo la mano para que ella camine, me doy cuenta en la revelación que ella no puede mover sus rodillas. Entonces me dice el amigo del esposo, tienes que cargarla. Diga conmigo, a Israel hay que cargarlo. Entonces yo lo hago. La llevo así. Es hermoso orar por Israel. Y cuando llega a la puerta, en la puerta, sus rodillas se sueltan. Usted sabe qué significa la puerta. Sus rodillas se sueltan. Cuando ella entra en la puerta, entro detrás de ella y veo un salón enorme. Y allí estaban judíos de todas las naciones y gentiles. Pero cuando la novia entró al salón, le hizo así, ¿ve? Y se disipó. Y empiezo a ver que esa novia que yo vi representaba a los remanentes de Israel de todas las naciones, y estaban ahí, estaban ahí. Judíos de todas las naciones estaban ahí. Yo veo eso. Entro al salón, pero yo veo que es el principio de un Shabbat judío al atardecer. Empieza como a desaparecer la luz del sol, y yo estoy sentado en la mesa junto a unos latinos. Diga conmigo, tenían que ser latinos. Porque la boda, todavía en la revelación no empezaba. Y recuerdo que un latino, un apóstol amigo que estaba ahí, y otro que estaba ahí. El otro que estaba ahí era como argentino. Eso siempre hablan un poquito de más. Entonces dice, ¿y a qué hora la boda? Ya es hora y queremos comer. Y entonces aparece de nuevo el amigo del esposo, caminando. Y allá, la boda no va a ser ahí. La boda va a ser como en un solar, un jardín donde está todo listo para la boda. Pero allá, para salir al patio, ese lugar hermoso, igual, allá hay 2 ángeles enormes. Y nadie puede ir allá hasta que el amigo del esposo dé la orden. Y entonces cuando se arma la inquietud, ¿verdad? Entonces dice uno de los latinos, diga conmigo, tenía que ser latino. Allá está un mall, dice, y como era un aposento allá, se miraba la ciudad. Dice, allá vamos, dice, compramos un buen vino, porque el novio, perdón, el amigo del esposo dijo que la boda no podía empezar, porque el vino no estaba preparado. Y entonces él dice en el sueño, ¿va? Dice, allá vamos y compramos, y se generó una inquietud en el ambiente. Pero todos aquellos judíos estaban en paz. Los que estaban más inquietos eran los latinos. Santo Dios. Entonces viene el amigo del esposo, hizo esto, y él hizo así. Y en la sala de su espíritu trajo 2 grupos de gente, de este lado rabinos y de este lado apóstoles gentiles.
Y nos encontramos ahí, viéndonos las caras. Judíos piadosos de todas las naciones. Y entonces le hizo así, mire. Hanso Rama. Y fuimos llevados a un lugar antiguo. En ese lugar antiguo estaba como una chocita. Y ahí estaba una mesa de este tamaño tal vez. De una madera así gruesa, larga. Y ahí yo vi cuando unos profetas pusieron unos rollos escritos con letras hebreas y empezaron a escudriñar los tiempos de la venida del Señor. Mamá, yo vi esos rollos. Yo vi el principio de esos rollos cuando soltaron el pergamino y empezaron los profetas a escudriñar los tiempos de la venida del Señor. Y entonces yo me desperté. 31 de diciembre del año 2017, 3 de la mañana. Sobresaltado. Me temblaban las rodillas. Decía, Señor, este sueño es importante, yo lo voy a anotar. Anoté el sueño. Encendí la computadora y anoté. Ahí medio entre nervioso, alegre y asustado. Y le digo, Señor, ¿y ahora qué hago? Y oí su voz. Vuélvete a dormir. Descansa. Y yo me volví a dormir, yo hice caso. Hay unas cosas que me cuestan más, pero cuando me dicen descanse no tengo problema, yo hago caso. En la madrugada, ¿qué la madrugada? 6 de la mañana tal vez. Vuelvo a soñar. Pero ahora el sueño es la misma revelación, pero el ambiente es diferente. Y me veo que andamos allá como por las zonas de los beneficios, aquellos, de los de café, de los de frijoles, y metidos allá, estamos metidos en un beneficio. Enorme los portones del beneficio. Y allí yo estoy con un apóstol amigo conversando, porque todos los judíos que yo miré aquí en el salón, los estoy viendo que están entrando a aquel beneficio. Ahora, ¿qué hay en ese beneficio? Dígame, profeta, ¿qué vio? Ya le digo lo que vi. Allá adentro había un culto glorioso, alegre. Ahora, ¿cómo defino yo ese culto? Yo tengo una definición para ese culto. Por el tipo de gente que estaba, por lo que se cantaba, por lo que se hacía. Estaban entrando allí judíos. Y aquel profeta amigo me dice, mi Carlos, hay que buscar ayuda. Porque se están convirtiendo cientos, me dice, pero se van a convertir miles. Y cuando yo veo hacia allá el culto, veo lo que veo, ¿qué miré allí? Miré un culto pentecostal, evangélico apostólico. Unos tenían chalina, otros no tenían chalina. Pero allá estaba todo ese tipo de gente. Pero cuando yo veo allá, como que usted ve al centro ahí, yo veo la copa, donde está el vino. Y cuando yo veo la copa, yo soy llevado en el Espíritu. Y yo veo la mano de aquellos profetas que fueron y tomaron las uvas mojadas por el rocío de la mañana, y se había preparado el vino que nos preparaba para la boda. Y entonces allí se entregó la profecía y me dijo el Señor que como señal dijera ese día, y lo voy a volver a decir hoy aquí y ahora. Me dijo, diles que como señal
que ha hablado contigo, que yo voy a llevar en visión y en sueños gente a profetizar a Jerusalén. Entonces, si usted ama a Israel, de vez en cuando deje la maleta al lado, no vaya a ser. Que haga una estación, no a Bianca, sino el Espíritu. Y me dijo, dile a los intercesores de la tierra que voy a llevar gente al cielo a oír palabras inefables. Yo entregué la profecía, más asustado que otra cosa. Si usted ve el video, y le voy a mandar el link, usted dice, estaba asustado el pastor. Santo, dije yo, porque nunca me había tocado hacer eso así. Entiéndame. Primero la experiencia, después no diga nada. Y casi 3 años después, ahora vaya y dígalo. Y añádale eso como señal. Santo Dios. Y entonces yo, como unos 20 días después, veo el primer testimonio. Y escucho que este profeta de Dios, el apóstol Ronnie, dice que tiene un sueño. Y en ese sueño él está profetizando en Jerusalén. Y el hombre se hace una actividad de esas que le gustan a él, Activa Virtual Israel le llamó. Pero por allá oí otro, por allá oí otro, pero después empecé a oír otro. De gente que me escribió, pastor, tuve una experiencia. Pero un día Dios me sorprendió, porque me sorprendió. Yo andaba con el apóstol Ayeser y el equipo allá, en la montaña de oración. Me llevé la madrugada y cuando regreso, hallo a mi esposa que me dice, hijo, Dios me llevó al cielo a adorar con ángeles. ¿Cómo le cae? O para allá. Santo Dios. Aleluya. Diga conmigo, el remanso profético. Yo creo que hoy estoy en un tiempo y en un momento del Espíritu que me puedo identificar que estoy en un remanso profético. Y le voy a explicar qué significa eso. Y si el tiempo nos da, entonces le quiero entregar a la iglesia y a usted y a la iglesia y a los que están y a los que no están. Ese no es el problema. Ni para mí, ni para usted, menos para el Espíritu. Ese no es el problema. Porque ahora mismo alguien puede estar teniendo una revelación de Dios, una visitación del Señor. Entonces dice la Escritura, en lo que leímos, que el apóstol y el profeta Juan da su testimonio, pero en el verso 28 dice que todas estas cosas sucedieron en Betábara. Diga conmigo, todas estas cosas sucedieron en Betábara. Ahora nos vamos a tomar una licencia, usted y yo, y vamos a hablar un par de palabritas en hebreo, con la bendición que aquí no hay ningún para que nos corrija. ¿Me entiendes? No problem. Entonces diga conmigo, Betábara. En español, ¿qué te dice eso? Diga conmigo, no mucho. ¿Verdad? Dígalo bien, diga, Betábara.
Porque una de las cosas que la iglesia tiene que saber, diga conmigo, ¿dónde Dios lo hará? Diga conmigo, Betábara. Diga conmigo, ¿dónde Dios lo hará? Entonces diga, Betábara. ¿Pero qué significa eso? Entonces, esa es una palabra de origen hebreo. Ahora, no se me quede atrás, ¿verdad? Porque nos vamos a tomar una libertad. Diga conmigo, vamos a hacer un viaje. Vamos a ir en el tiempo de Dios a las aguas del Espíritu, de la palabra. Amén. Entonces diga conmigo, Betábara. ¿Dónde Dios lo hará? Ahora dígalo en hebreo, diga conmigo, Betsabará. Alabado sea Dios, lo dijeron bien. Es que son medio judíos ustedes. Por lo menos sabemos que somos hijos de Abraham, aunque sea por la fe. Diga conmigo, Betábara. Betsabará. ¿Qué significa eso? Porque lo importante es dónde Dios lo hará. Porque casi que quedamos en la misma, ¿verdad? Necesitamos saber dónde Dios lo hará. Diga conmigo, Betábara. ¿Y para dónde agarramos con eso? Betsabará. Santo Dios, ya estamos más cerca, pero no sabemos exactamente a dónde ir. Entonces, esa palabra Betsabará es una palabra compuesta, tiene dos raíces etimológicas que le dan imagen a la revelación que hay en ella. Y es Bayit Abará. Ahora diga conmigo, Betábara. Diga, Betsabará. Ahora haga así, Bayit Abará. La primera raíz Bayit significa casa, pero significa corte y significa linaje. Entonces diga conmigo, ¿dónde Dios lo hará? Diga conmigo, en su casa, la que tiene su linaje. Y Abará significa lugar de cruce o remanso profético. Ahora diga conmigo, ¿dónde Dios lo hará? Diga conmigo, en su casa, en el lugar de cruce, en el remanso profético. Entonces, acuérdese que usted y yo andamos allá, estamos allá en el Espíritu, ¿verdad? Estamos allá y estamos viendo lo que está ocurriendo. Y vamos a ver una escena en la palabra. Hágase de este lado y le voy a presentar allá el ministerio de Juan. Puede tomar fotos si quiere y todo. Porque aparece Juan. Porque el Jordán es el río que representa el mover profético. ¿Cuántas cosas pasaron en el Jordán? Nos podemos ir allá atrás en el Jordán y nos vamos a encontrar de repente a Josué abriendo aquellas aguas. Nos vamos a encontrar de repente en un momento de la historia ya a Elías con Eliseo en el lugar de cruce, en el remanso profético. Pero hay una escena profética, la más poderosa del Jordán, y es cuando el Cordero. Pero esto es lo que pasa en Israel. El Jordán fue visitado durante mucho tiempo por muchas voces, incluyendo la de los profetas. Pero nunca nadie había descodificado el remanso profético. Y entonces ahora aparece Juan. Diga conmigo, aparece la voz. Y cuando aparece Juan, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado y los cielos se sacuden.
Y los entendidos en las palabras, los rabinos, los que estudian los tiempos y la profecía, se sacuden en su espíritu y mandan al Jordán levitas y escribas. Diga conmigo, los entendidos en las palabras. ¿Y se van a qué? A preguntarle a Juan. Le dicen, ¿por qué bautizas, santo remanso ye? ¿Por qué agitas estas aguas? ¿Por qué los cielos se sacuden? ¿Por qué hay manifestaciones angelicales? ¿Por qué la lámpara en el templo se encendió? Tú le dices, ¿quién eres? Y le dicen, ¿eres tú Elías? Y él dice, no, tengan paz, no soy. Pero después le preguntan, mamá, y le dicen, ¿eres tú el profeta? No le preguntan si es profeta, no están discutiendo eso, porque Moisés les había dicho, profeta como a mí les levantará el Señor. Y le dice, ¿eres tú el profeta? Él dijo, no. Y entonces dice, si no es Elías ni el profeta, le dicen, ¿eres tú el Cristo? Y él confesó desde la Biblia y no negó, él dijo, no soy. Santo Dios, dice, no es Cristo. No es él. Tiene que dar el reporte, ¿va? ¡Ah! No es él. Entonces pregúntale quién es, porque la lámpara sigue encendida. Y él dice, yo soy la voz. ¿La voz de quién? Como dijo el profeta Isaías. Santo Dios. Entonces él dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 4. Verso 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, ya eso fue después, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, del otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Diga conmigo, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces esta es la idea. Necesito ayudarle a construir la imagen, la idea. Venga, pastor, quiero hacer una imagen con usted. Siéntese ahí. Póngale mente a la idea. Este es el profeta Juan, pero también es un catcher de béisbol. Aquí está el Jordán y aquí está el profeta Isaías, venga. Aquí está el profeta Isaías, pero también es un pitcher. ¿Me entiende? Entonces, ¿cómo hace el pitcher? Haga el amago. Preste atención. La voz de los profetas que anunciaban los advenimientos del Mesías tienen un límite, que es el Jordán. Y del otro lado tenía que haber un receptor profético. Pero siéntese, ingeniero, siéntese, pastor.
Pero ¿cuál es la voz? ¿A qué se refiere él con la voz? Diga conmigo, la voz. Porque ahora ya sabemos dónde. Ahora necesitamos saber con quién Dios lo hará. Y a él le dicen, porque ellos también querían, ¿eres tú Elías? Porque querían saber con quién. ¿Eres tú el profeta? Él dijo, no, ¿quién eres? Soy la voz. Entonces, la voz es la voz, diga conmigo, Malaquías. Dice Malaquías en la profecía: he aquí yo os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Pero Malaquías, allí no solo es un nombre. Malaquías representa una unción. ¿Está listo para hablar hebreo otra vez? Entonces diga conmigo, Malaquías. Diga conmigo, Malaquí. ¿Ya? Uno es español y el otro es allá, la lengua de ellos. Diga conmigo, Malaquías, Malaquí. Para nosotros Malaquías es un nombre, pero Malaquías representa una unción. Y a nivel de tipología profética, esta es la unción que representa, diga conmigo, la voz de un Malaquí. Significa, diga conmigo, profeta, sacerdote, maestro. Cuando se oye en el Jordán la voz de un Malaquí, la voz de un profeta, sacerdote y maestro, entonces llega el Mesías. Porque dice, este es el tiempo de ir al Yardén de Dios. Los teólogos, yo no sé quién lo inventó, pero dijeron que el Jordán es el río de la muerte. Lo estudié, mamá, no está por ningún lado. Es el Yardén de Dios. El lugar donde Dios manifiesta su justicia. Santo Dios. Ahora conmigo, diga conmigo, ¿dónde Dios lo hará? Diga conmigo, en el Betabará, en el Betsabará. Diga conmigo, hágale así, ve, en el remanso profético. Santo Dios. Aleluya. Ahora le voy a decir algo, y es que como profeta yo conozco en parte, diga conmigo, en parte, el remanso profético del avivamiento de nuestra nación. Ahora yo ocupo estar aquí junto con un remanente, porque ocupo, diga conmigo, el profeta ocupa mi derecho legal. Porque hay cosas que si usted no las dice, hay alguien que no lo podrá escuchar. Porque usted tiene un derecho, usted tiene una asignación, usted representa algo en el remanso profético, usted es parte de ese receptor profético. Cuando salimos a principios de este año a hacer las 21 medias vigilias de la medianoche, santo Dios, yo hablé con el profeta, empezamos, y dónde íbamos, dónde no íbamos, yo no sabía. Yo solo tenía una instrucción, 21 vigilias de la medianoche. La primera vigilia la hice en Estelí con mi nieto y un profeta, un amigo, nosotros tres. Y los discípulos cada quien en la casa. Y nada de estar conectados por WhatsApp, ¿verdad? Porque yo así me acuesto temprano y ellos que sigan, alabado sea Dios. ¿Me entiendes? Que cada quien lo haga, ¿verdad? ¿Sí?
Yo miraba que escribían, pastor, ahí está todavía, 3 de la mañana, la miré a las 7. Santo Dios. Entonces no sabíamos dónde y teníamos en plan de venir acá, pero hubo un asunto que no nos dejó venir, porque hoy era el día. ¿Me entiendes? Entonces yo recuerdo que necesitábamos movernos. Y cada vez que yo he ido con esta enseñanza donde he podido, cuando hago la imagen, ¿verdad? El pitcher, el catcher, el pitcher, el catcher, y entonces le digo un día a un hermano en una iglesia, pues tengo como 3 años de predicar eso, desde que el Señor me habló, la revelación, yo la comparto donde puedo. Entonces un hermano, usted es el catcher, y el hermano no sabía qué hacer, ¿me entiende? Porque no todo el mundo juega béisbol o esto. Pero cuando llegamos a Rivas, en esa vigilia de la medianoche, cuando llegamos a la ciudad de Rivas, yo estoy ahí con los pastores y veo un presbiterio profético, la unción entre ellos, pero yo estoy viendo a cuál de los pastores le miro cara de catcher, porque ¿me entiende? Y yo vamos, necesitamos un catcher, y me dicen ellos, él es catcher. ¿Y quién es? Le digo yo. Es el catcher del equipo profesional de béisbol. Y la unción vino sobre mí. Me dijo el Espíritu, yo ya tengo del otro lado del remanso profético a un catcher profesional de béisbol. Ahora, cuando el catcher es amateur y usted tiene a un Mariano Rivera de este lado, apenas podrá calentar el brazo, pero si ya la pasa de 80, ya no. Y si le tira una de 90, o un sinker, o un esto, un lo otro, el que no sabe de eso lo pueden golpear, digamos cómo lo pueden golpear. Ahora, ¿qué representa ese catcher? Representa de este lado de la profecía para nuestro avivamiento una iglesia madura, un espíritu correcto, gente que está entendiendo el tiempo, la palabra y la profecía, que sabe que esa recta del espíritu es para él. Porque hay gente que cuando le suben el asunto se asusta. Santo Dios. Hay gente que no está lista para tener experiencias con ángeles, pero le va a tocar. Santo Dios. Hay gente que no sabe qué es que lo agarren y lo suban para arriba. Mejor acostúmbrese. Santo Dios. Aleluya. Entonces, conozco en parte nuestro remanso profético y quiero ocupar su derecho legal, su unción, su asignación, todos los años de su obediencia, la memoria que está delante de Dios por tus lágrimas y tus pruebas, para levantar una voz. Ocupo de la memoria de tus ofrendas para establecer una voz. Porque esto es para el remanente. Los hermanos que vengan después a recoger su cosecha, está bien. Por eso yo pedí que la reunión no fuera temprano, porque yo estoy buscando la voz de un remanente. Santo Dios. Me da tiempo dentro de este remanso de confesar junto con usted la revelación de algunas profecías de nuestro avivamiento. Ahora, como le estoy pidiendo que me conceda su derecho legal, yo estoy en la obligación de presentarle a usted una evidencia, porque no puedo abusar de su confianza, ni la del apóstol. Cuando terminamos los 40 días ya en el año 2020,
la montaña. Yo le di una profecía a él, porque en la tarde yo tuve un sueño, que es lo que dice mi esposa. Hágale caso a su esposa. Dice, mi esposa dice que no hay que andar debiendo sueños. 40 días en la montaña uno se levantaba, yo no anduve los 40, creo que anduve, no sé, 14, una cosa así. Mi hija fue más veces, pero había que levantarse a las 3 de la mañana. ¿Me entiende? Pero mi esposa dice que no hay que andar debiendo sueño. Entonces después de finalizar los 40 días a las 4 de la tarde, ¿verdad? Yo dije, es justo, es necesario. Entonces tuve un sueño. Diga conmigo, dice Números 12:6. Estamos citando la legalidad de la palabra. Dice, oigan ahora mis palabras, dijo el Señor. Cuando haya profeta de Jehová en la tierra, en visión y en sueños, hablaré con él. Y esa es la voz del Padre. Y la voz del Padre para nosotros es importante, porque es la voz del Padre. ¿Me entiende? Y entonces yo estoy allí y veo que vengo bajando de la montaña de oración, yo alegre junto con los hermanos. Para ese día recuerdo que llegaron más de 500 personas. Y cuando venimos bajando, yo vengo bajando, miro allá al Señor, a la orilla del camino, pero lo veo en este semblante. Está serio, no determina mucho, los que van, los que vienen, está esperando a tu pastor. Lo está esperando a él. Y entonces, cuando yo veo, y yo sé que lo está esperando a él, y hago así, que si yo puedo ver, pues, diga conmigo, Señor, yo puedo ver, ¿verdad? Entonces me quedo aquí viendo, yo, voy a ver si lo regaño, va a ser a él, digo yo. Yo estoy viendo, y cuando él viene y lo ve, sonríe y se pone a conversar con él y le empieza a dar instrucciones y le empieza a hablar de asignaciones que su papá dejó pendientes. No tenía que ver con la familia, tenía que ver con la nación, pero le está hablando en un tono bien serio, como diciéndole, no quiero que esta generación me vuelva a cometer los mismos errores. Yo le escribo a él y le digo, ahí lo están esperando en el camino. Después en un momento él entra en aquella experiencia de los ayunos. Cuando él termina los ayunos, ¿verdad? Me llama, ya estaba reponiéndose y me invita a un café. Santo Dios. Y digo yo, claro que sí, ¿quiere un café? Claro que sí, le digo yo, ¿cómo no voy a querer? Y ahí me empieza a explicar lo que se va a hacer con la operación Gedeón, de lo que ustedes fueron parte. Ok. Entonces, conozco en parte el remanso profético de esta nación. Y quiero compartirle evidencia, porque eso se lo puedes preguntar a él. Es más, lo tengo por escrito, cuando le dejé ir así. No vaya a ser que digan que no le di el mensaje. Santo Dios. Diga conmigo, la gloria que la iglesia anhela está más allá de la medianoche. Santo Dios. Tengo un sueño. Finales del 2018. Voy manejando un vehículo.
Ahora, lo he dicho varias veces y en varios lugares, por una razón sencilla, mamá. Yo me crié en el campo, ¿me entiendes? Yo sé de vaca, yo sé de ternero. Yo bebí leche al pie de la vaca, alabado sea Dios, con pinol, alabado sea Cristo. Pero yo conozco el poder que hay en la semilla, porque yo anduve de la mano de tu abuelo. Él hacía así y yo tiraba la semilla y él hacía así. Anduve de la mano de mi padre llamando a los bueyes y yo miré y yo conozco el poder de la semilla. Y en esa cultura campesina, cuando uno sale a sacar la tarea, sea de abordón o de arado, ¿verdad?, a uno le dan una tarea y le dan un guacalito. Y no te llenan el guacalito hasta que usted termina. Y por aquí ando unos últimos granitos. Y vine. A entregar mi semilla. Porque yo, Camanso Rebe, yo conozco el poder de su semilla. Entonces tengo un sueño. Santo Dios. Ahora, mire, sepa algo, yo sueño por todo. Pero yo sé cuando es un sueño que es revelación del Señor. En el sueño, yo voy manejando un vehículo, ¿verdad? Ahora, ¿por qué lo digo y lo cuento de la misma manera? Porque es mi verdad, es mi revelación. Si lo digo de otra manera, el apóstol Pablo decía, ¿y por qué usted? A mí me botó del caballo, decía Pablo. Y entonces yo voy manejando un vehículo, voy manejando el vehículo y de repente escucho una voz. Y póngase de pie, porque aquí empezamos a legislar. Escucho una voz y la voz me dice así. La voz me dice así: háblale, diga conmigo, háblale a lo más árido de la tierra nicaragüense y dile, avivamiento viene. Yo oigo la voz. Cuando yo oigo la voz, aleluya, no, con esto puedo cantar. Le digo al Señor, porque vivo allá un cerro todo pelado. Digo, Señor, ¿y ahí quién me va a oír? Le digo yo. Así como lo está oyendo. O sea, ¿y ahí quién me va a oír? No me dice nada. Y solo vuelve a decir la voz: háblale a lo más árido de la tierra nicaragüense y dile, avivamiento viene. Entonces dije, yo lo voy a hacer por obediencia, pues. Está bien, digo, que regañen a aquel porque no me regañen a mí. Si así lo regañaran a uno todos los días, qué lindo. Son instrucciones. Diga conmigo, son instrucciones importantes para Dios, para el remanso profético de una nación. Un día mucha gente sabrá el precio. Un día la gente lo sabrá. Entonces el Señor, lo voy a hacer por obediencia, pues. Entonces extiendo mi mano, extienda su mano hacia algún lugar donde el horizonte profético revelado en tu espíritu te dice el Señor que lo tienes que hacer. Y entonces yo dije, así dice el Señor, háblale a lo más árido de la tierra nicaragüense y dile, avivamiento viene.
Cuando yo dije esa voz, salió un viento que le hizo así, ¿ve? Y el viento se llevó la voz. Al Espíritu del Señor llamó por testigo. Yo vi cuando ese viento del Espíritu llevó la voz. Iba un hombre del campo montado en su caballo y golpeó la espalda de ese hombre así la voz. Y el hombre volvió a ver hacia allá, saludó la voz, saludó al profeta. Y mire, sierva, me sentí profeta. Alabado sea Dios. Con una experiencia así, diga conmigo, es fácil. Alabado sea Dios. Y entonces yo así, digo, ahora sí. Manejé otro poquito, ¿verdad? Y vuelvo, diga conmigo, a decir las mismas palabras. Así dice el Señor. Háblale a lo más árido de la tierra nicaragüense y dile, avivamiento viene. Y vino el viento, ahora hizo así, mire. Y el viento se llevó la voz. Y mis ojos iban en la sala del Espíritu. Yo vi cuando... Y la voz entró donde estaba una hermana del campo, una mujer sencilla. Y estaba ella pasando tortillas a un comal. Si yo hubiera sabido, duermo con una pelota de cuajala. ¡Claro! Y yo vi cuando la anciana se salió, ¿verdad? De esas hermanas así buscando 50, 60, 70 años, bien sencilla, con unos rayitos aquí, pero no con los que te hacen en el salón, sino con los que te dibuja el tiempo. Y ella se salió, saludó la voz y saludó al profeta. Diga conmigo, así es fácil ser profeta. Alabado sea Dios. Es que por gracia. Amén. Pero después la voz dijo así. La voz dijo así, y ordénale a la tierra. Ahora, esto te lo tiene que decir, es tu derecho legal. Y yo quiero que no dude en su espíritu, que lo diga como yo lo voy a decir, y en el tono y la autoridad que Dios nos ha dado para decirlo como se tiene que decir. Porque aunque esta profecía ya está caminando, viene una segunda ola. Y entonces en el sueño me dice la voz, diga conmigo, y ordénale a la tierra nicaragüense, diga conmigo, que me entregue toda riqueza escondida, oro, plata, hierro, mármol, granito, gas natural, piedras preciosas, petróleo, dígala conmigo, entrégamelo en el nombre de Jesús. Y ahí sí me desperté, mire madre, hablando en lenguas y envuelto en todo, se me olvidó la tortilla, se me olvidó la... Santo Dios. Pero me asusté. Entonces, y yo entiendo que tengo una revelación, tengo una instrucción en mi mano. Y yo tengo que tomar ese vehículo y recorrer la nación con la profecía. Dentro de los lugares que me faltaba este. Ahora, en aquel momento no lo pude hacer como lo tenía que hacer, porque el vehículo que ahí está ahorita en reparación, pues un vehículo grande, una camioneta Nissan Patrol de 6 cilindros, grandota, que me hice de ella porque la había visto en un sueño. El asunto es que los señores, ¿y cómo yo voy a dar la profecía? El motor está malo, se calienta, anda mala la batería, yo voy a andar empujando ese traste. El seguro vencido.
Le digo, Señor, no, así no. Haga algo. Y me quedé esperando. Porque dije, yo necesito, diga conmigo, como profeta, cuando tengo una instrucción, necesito un motivo para esperar. Y el Señor, el traste ese no lo empujo. Pero voy a esperar, pero tengo un motivo para esperar. Y entonces le dije, Señor, tu palabra dice que en boca de 2 o 3 testigos conste toda verdad. Así que necesito un segundo testimonio profético. Y un pastor amigo mío tuvo un sueño parecidito al que yo tuve. Y me lo contó. Entonces cuando él me lo contó, porque él estaba enfermo, le había dado de aquella cosa, le daba un problema en la columna, le metieron unos medicamentos y le estaban quitando hasta la memoria. Y entonces yo fui a orar por él porque la esposa me contó y el hombre, Dios lo sanó, ¿verdad? Y tuvo un sueño lindo. Y él tiene este sueño. Él tiene un sueño que él anda por la zona de San Ramón, cerca de Matagalpa. Y él mira una gran expansión en los cielos que va a llover. Diga conmigo, va a llover. Santo Dios. Diga conmigo, va a llover. Y entonces él ve el asunto. Y cuando él va caminando, empieza a caminar sobre cenizas. Diga conmigo, sobre cenizas. Pero él miraba que la gente agarraba con gozo la ceniza, porque la ceniza representaba riqueza. Y me dice él, ¿por qué? Me dice. Yo le digo, por una razón sencilla. Diga conmigo, en el Antiguo Testamento, las ofrendas más santas se quemaban. Entonces diga conmigo, las cenizas representan, diga conmigo, las memorias. Las memorias. Diga conmigo, las memorias de mis ofrendas. Entonces nos fuimos y me llevé el traste aquel con 2 pichingas de agua ahí por si se calentaba. Pues estaba cerca, ¿va? El asunto no era bajar, el asunto después era subir. ¿Me entiende? Los que manejan vehículos me entienden, ¿verdad? Pero yo bajé, yo fui a San Ramón, nos fuimos a un cerrito con él. Hacer esto, diga conmigo, así me dijo el Señor. Háblale a lo más árido de la tierra nicaragüense y dile, avivamiento bien. Hicimos lo otro y le ordenamos a la tierra, porque le ordenamos a la tierra. Y se vino una lluvia en aquellos días. Y un cerrito que estaba enfrente, donde estábamos profetizando, se hizo como un revenido así. Y se fueron a asomar la gente. Y todos los que se fueron a asomar se convirtieron en familia de Pedro Picapiedra. Empezaron a sacar oro. Y estaban tan osados con el asunto que se iban a meter en el cementerio, porque para allí iba la veta. Ahí está la noticia, la policía se metió y les dijo, ay no, déjenlos tranquilos a ellos. Y se empezó a cumplir. Pero después, 1 de enero del año 2019, estábamos en la montaña de oración, ahí estaba tu pastor, estaba la pastora Janixia, estaba Rafael, estaba Orlando Rudler, su esposa, su hija y yo. Y cuando ellos estaban profetizando, yo empecé a ver yacimientos, pero por todos lados. Y me dijo el Señor, diles que en los próximos años Nicaragua va a cuadruplicar su producción de oro. Ya estamos así, cerquita. Ahora, pero este es el punto, diga conmigo, esta es una profecía paralela. Ahora profetice, póngale orden a esto. Póngale orden. Diga conmigo, Dios le ordena a la tierra que entregue toda riqueza escondida, porque el cielo, diga, va a sacar toda riqueza que ha estado retenida. Diga conmigo, lengua samanso rellevoso. Interpretación de lengua.
sanidades, sueños, visiones, profecías. Va a salir y está empezando a salir. Santo Dios. Si da tiempo le cuento la segunda ola, porque yo vine con usted aquí a profetizar, a legislar. Diga conmigo, algo va a empezar primero en el campo. Tuve un sueño, otro sueño. No, fue una visión. Estoy en el ministerio orando, ¿verdad? Nosotros ejercitamos mucho la intercesión por las naciones y todo. Pero ese día no estoy orando ni por las naciones, ni haciendo guerra espiritual. Ya terminé de orar. Y de repente ya estoy orando porque hay que pagar el agua, la luz y el alquiler, ¿verdad? Pero de repente cuando estoy orando, toco el mapa de Nicaragua, que lo tengo ahí. Santo Dios, ¿para qué lo toqué? Diga conmigo, ¿dónde Dios lo hará? ¿Con quién Dios lo hará? Y cuando toco el mapa veo una visión y veo cualquier cantidad de milagros, mudos que hablan, ciegos que ven, sordos que oyen, paralíticos que caminan, muertos que resucitan. Estoy viendo cualquier cantidad de milagros, pero yo vi dónde Dios lo hará. Diga conmigo, yo conozco el remanso profético. Diga conmigo, yo conozco el lugar de cruce. Y yo veo una plataforma de unos hermanos así como del campo. Veo la plataforma. Veo los pastores, los hombres de Dios que están ahí. De esos hermanos que alguien los llevó al instituto bíblico y les enseñaron de todo y está bien. Pero también le dijeron que en aquel tiempo, no sé si lo hacen ahora, pero en aquel tiempo lo hacían, que pues por ética el pastor tiene que usar corbata, ¿verdad? Y entonces yo miré unos hermanos ahí. Uno de ellos parecía caja fuerte, solo él sabía la combinación, porque la corbata no tenía nada que ver con lo que andaba puesto. Son de esos hermanos que uno de ellos yo lo vi en mi tiempo que hice labor como evangelista. Íbamos bajando por el lado de la cañada, allá cerca de Matagalpa, y al caballo se le dañó algo, no le voy a decir qué. Y el hermano se sacó la corbata que le dieron en el instituto bíblico. Alzo Ramayo Sohamá. Aleluya. Y él resolvió, digo, él resolvió. De esos hermanos, de esa gente. Y cuando yo vi los milagros, oiga el Espíritu del Señor, a él lo llamo por testigo. Yo me asusté. Y mientras yo caminaba, empezaba así frente a mí, un corazón de hombre. Sí, ve. Donde yo me moví, ahí estaba frente a mí, un corazón de hombre que latía. Y me dijo el Espíritu Santo, hijo, esos milagros que viste, me dijo, tienen día, tienen hora, tienen fecha y tienen lugar. Y me dijo, y yo voy a usar esos milagros para sanar el corazón de esta nación. Y yo le voy a dar a esta gente, me dijo, un corazón generoso para perdonar. Y yo conté la visión, hasta hice algo y lo publiqué en mi Facebook, hermano. Ahí tuvo mi problema. Lo publiqué. Yo no sé por qué, porque lo que puse fue una cosa sencilla, sí, ¿verdad? Y la gente lo empezó a compartir, no sé por qué. Porque yo publico algo y yo cuando miro que ya tiene 30 me gusta, yo me siento como benigilla. Santo Dios, casi es un récord para mí eso. ¿Me entiende? Yo no soy una persona que no soy un influencer, pues soy un profeta, no soy un influencer. Usted tiene que aprender a discernir entre un profeta y un influencer. Hasta el hermano Tom lo puso ahí.
Y entonces me llama uno de estos amigos míos. Después le digo a usted quién. Santo Dios. Me llama, pastor, me dice, véngase para acá, vamos a soltar esos milagros. Y el hombre tiene radio, tiene televisión, tiene asuntos. Y me hace ir a mí allá. Y me pone una cámara en un set así para que yo suelte los milagros santos. ¿Yo qué hago aquí? Y le digo al hermano, mire, a mí me dieron una palabra, pero yo no me puedo andar cogiendo el mandado. Dios me dijo como un profeta con quién lo hará. Y que tienen día, hora, fecha y lugar. Y que tienen un propósito. Y entonces digo yo, no. Nada que ver, le digo yo. Santo Dios. Una intercesora del ministerio hace 2 años tuvo un sueño, cuando empezamos con el proyecto Avivamiento. Porque de Operación Gedeón nos montaron en la otra instrucción. Entonces, esta intercesora tiene un sueño. Y ella ve 4 caballos, pero de esos caballos veloces, pura sangre, con los jinetes. Y ella ve y los ve de frente. Santo Dios. Y los que estaban como jinetes eran pastores. Listos los hombres de Dios, empoderados. Y ella lo miraba. Hombres de Dios que hasta que los caballos así sacudían el pecho como diciendo, Señor, suelte los milagros que nosotros estamos listos para barrer en este avivamiento. Así, hombres dispuestos, prestos, listos. Pero le pregunta el Señor a ella y le dice, ellos están listos, están entendidos, conocen los tiempos, pero pregúntales dónde está el hermano menor, porque la mesa no se sirve hasta que ellos vayan a buscar al hermano menor. Y dice que el Espíritu la llevó a ver al hermano menor. Y vio iglesias tristes, apagadas, con 3, con 4, gente luchando, mujeres viudas. Dile que la mesa no se sirve, que vayan a buscar al hermano menor. Y en eso es que hemos andado, porque no nos sirve la mesa si no lo encontramos. Entonces yo salí con las 21 medias vigilias de la medianoche. Y el profeta organizó una cosa por allá, otra cosa por allá. Con una llamada me dijo, para allá, para allá, para acá, santo Dios. Y yo pues estaba listo, me voy en bus, nos vamos en bus. No, pero apareció alguien y me dio una ofrenda inusual para ella y para mí. Y entonces hasta un carro me renté. Dijo yo, vamos a ir a buscar al hermano menor. Y entonces llamé a un amigo mío para estar en Masaya, un hombre que importante en esa ciudad, pero él nunca me contestó el teléfono. Después supe que estaba en el hospital, enfermo. Yo tenía el teléfono apagado. Entonces así ya en la cinta, ¿con quién hacer? Entonces llamé a otro amigo mío. Me dijo, aquí están unas pastoras, aquí le pongo ya la ubicación, vengan tal día. Y nos fuimos con el profeta, con Isaac. Nos montamos en un vehículo, dejamos las maletas en un hotel y nos fuimos siguiendo hacia el GPS. Y llegamos para estar allí y cruzar, aunque fuera un minuto, del otro lado. ¿Quiénes estaban allí? Entonces me escribe a mí la intercesora. Me estaba haciendo las vigilias, los discípulos se conectaban, ¿verdad? Cada quien en su casa a hacerlo. Me dicen ellos, ¿cómo está Masaya? Aquí está Masaya. Y le mando una foto donde hay 4 mujeres pastoras. Estaban ellas 4, yo, el profeta, el otro hermano, habíamos 7. Los otros hermanos ya se habían ido, tenían que trabajar. 3 de esas mujeres eran viudas. ¿Dónde están? Digo, ¿dónde el hermano menor?
Les comenté allá las profecías y después las oí hablar en lengua y las oí interpretar. Yo solo me... Santo Dios. No nos conviene que sirvan la mesa si no se sienta el hermano menor. No nos conviene, mamá. Anso Ramayo, a mí. No nos conviene. No nos conviene que se sirva la mesa si David no está en ella. Ahora vaya, a mí acamando de más, oye. Es tu tiempo para adoptar. Aleluya. Después que hicimos la operación Gedeón con el apóstol, yo venía de León, iba a venir ese día de León hacia Matagalpa y tuve un sueño. Estoy entregando porciones, porque hay una porción que viene por propósitos generacionales. ¿Entiendes eso? ¿Verdad? Es cuarta generación. Y la hija del profeta ya dio a luz. Estoy hablando a nivel de cierto código profético. Aleluya. Santo Dios. Santo Dios. Ya casi tengo que parar. Entonces sueño que vengo manejando ese vehículo y llego a una rotonda, creo que se llama Maipaisío el lugar, así le dicen. Cuando yo llego en la rotonda, en la entrada de la rotonda, parqueo el vehículo y yo miro en mi mano derecha un cronómetro. Y el cronómetro yo lo tengo que activar porque el tiempo empezó a correr. Y de este lado de la rotonda va a venir alguien más. Y de este lado viene alguien más y del otro lado viene alguien más. Y el Señor me dice, como consecuencia del alineamiento profético de la operación aquella, que algo va a ocurrir desde los 4 puntos cardinales de esta nación. Diga conmigo, hay algo que va a ocurrir. Pero este es un remanso profético. Hay una ola que tiene que salir desde aquí. Ahora aquí viene algo fuerte. Con sus permisos, pastores, por favor. Y con el permiso de otros que me van a volver a oír. Estábamos en un momento de asuntos que tienen que ver con el avivamiento. Y estaba el profeta. La otra yunta. Tengo que dejar esto codificado. Diga conmigo, la otra yunta. Esa es una tipología profética que tiene que ver con Eliseo. Entonces, cuando llega el rey donde Eliseo le dice, Padre mío, carro de Israel. La palabra es recat. Tiene varias imágenes en ella. Una de ellas es, que significa el buey. La otra yunta. Entonces le dice el rey a Eliseo, tú eres la otra yunta que jalaba el carro de Israel. Y entonces está predicando la otra yunta. Diga conmigo, tengo que encontrar mi yunta. Santo Dios.
Está predicando él. Y en medio de eso viene la unción. Y empiezo a hablar en lenguas. Quiero hacer una impartición en tu vida. Empiezo a hablar en lenguas del Espíritu. Y empiezo a interpretar. Y cuando empiezo a interpretar, oigo la lengua del Espíritu y oigo la interpretación. Y me dice el Señor, diles a los pastores que como pastores no me pidan congregar más gente de la que están dispuestos a amar. Diles que no tienen derecho a anhelar la unción más allá de lo que aman a mi pueblo, pero que vengan a mí y yo voy a ensanchar tus corazones. Haz espacio en tu cama, porque es tiempo de adoptar. Te veo amamantando un niño. Santo Dios. Vamos concluyendo. Diga conmigo, el profeta se convirtió en profecía. Esta es la historia. Un profeta entre muchos. Ahora esta nación ha sido bendecida y sigue siendo bendecida por muchos profetas. Yo entiendo y respeto y saludo eso. Pero hay gente a la que Dios siempre le pide más. A muchos les pidió una ofrenda, pero tú lo sabes. Pero Abraham un día le pidió más. A esta nación han venido desde el principio mucha gente que se sembró como misioneros en nuestra tierra y en nuestra gente. Pero hubo una mujer en Estelí que se llamaba Margaret Seymour, y a ella Dios le pidió más, porque le tocó entregar su vida por el Evangelio. Cuando descubrimos eso, nos dimos a la tarea de investigar. Yo no lo sabía, pero profetas amigos me dicen que es hermana de William Seymour, del apóstol del avivamiento de Azusa. Diga conmigo, el avivamiento de esta nación tiene semillas. Y yo, mamá, que conozco el poder de la semilla. Santo Dios, alzo, ramanzo, oye. Las mujeres que Dios va a levantar en esta nación. Aleluya. Alzo, ramá. Anso, rebanzo, oye. Para maquia manso lo voy a sohamaya se arriba. Oigo como la voz del apóstol Pablo, que está señalando gente, la fe que habitó en tu madre y en tu abuela. Sarramaquilla sojamando, robo yo sé. Hay una generación que va a avivar el fuego de una fe no fingida. Santo Dios. Espíritu Santo, ayúdame. Aleluya. Entonces esta nación ha sido visitada por muchos profetas y usted conoce de muchos de ellos la profecía.
Pero este profeta nos decía un día, en una reunión con el profeta Rafael, porque cuando se hizo la ovación fueron ustedes los que asumieron el ponerse al frente de hacer aquello, y otros ayudamos, ¿verdad?, en lo que podíamos. Pero después fue la otra yunta el que asumió también. Entonces él nos decía un día, profeta Randy Leisner, porque otros han venido y siguen viniendo, pero a este Dios le pidió más. Y después de la ovación, él tiene un sueño, y en el sueño él ve que en Matagalpa de repente le hace así, mire, un volcán, y todo se llena de cenizas. Y cuando él caminaba entre las cenizas, el Espíritu le decía, así como esta tierra está llena de ceniza, la tierra nicaragüense será llena de su gloria, como las aguas cubren la mar. Pero de repente el sueño sigue, y en Estelí otro volcán, como en una frecuencia profética, porque esa es la ruta por donde entraron el camino del evangelio, para ponerle un fundamento a esta nación. Aunque algo ocurra hoy desde los 4 puntos cardinales, hay una memoria que Dios va a honrar. Y después León, y después Masaya, y después otros departamentos, y después en Managua. Pero diga conmigo, pero el profeta se convirtió en profecía. Y él decía ese día que él quería terminar sus años entre nosotros. Y pues le gustó a la idea al profeta Rafael, y esa vez hasta una casa le alquiló por 3 meses. El profeta se volvió a ir, pero él volvió a venir, apenas ya estaba mayor, pasadito de peso, un marcapaso, pero no le importaba. En cuanto lo dejaron montarse en un avión, se vino, y poniendo manos y orando, y el hombre de Dios se enfermó, y estábamos orando, y de repente un día el profeta de Dios terminó entre nosotros su día. Yo digo, amigo, el profeta se convirtió en profecía, porque hay gente a la que siempre Dios le pide más. Y el próximo año se van a cumplir 14 años de la ovación a Jesús. Y el número 14, diga conmigo, ¿dónde Dios lo hará? Ahora diga conmigo, ¿con quién Dios lo hará? Pero hágale así como que se está viendo en el espejo, ¿con quién Dios lo hará? Aleluya. Ahora diga conmigo, ¿cuándo Dios lo hará? Tenemos una coordenada profética. Para el año 2024 hay una coordenada profética en el remanso profético. Y se cumplen 14 años. ¿Por qué es importante? Diga conmigo, de Jesús a David, 14 generaciones. De David a la deportación de Babilonia, 14 generaciones. De la deportación de Babilonia a Abraham, 14 generaciones. De Abraham al primer Adán, 14 generaciones. Y dice el apóstol Pablo, y no subí a Jerusalén, sino 14 años después. Esta nación tiene en el remanso profético
en el lugar de cruce una cita con el Cordero. Pero también el próximo año se cumplen 7 años. Y aquel alineamiento profético que hicimos allí en casa, es que esa también es mi casa, que trajo sanidad a las relaciones de Nicaragua con Israel. Santo Dios. Diga conmigo, aquí termino, acérquese para acá al altar. Diga conmigo, Dios lo hará otra vez. No se quede. No se quede. Diga conmigo, Dios lo hará otra vez. Estaba con mi padre espiritual la última vez que él vino para estar conmigo. Estábamos en Ciudad Darío y él estaba predicando una campaña ahí como evangelista. Y yo estaba ahí de escudero, de chofer y de escudero. Las dos cosas me gustan, me encanta manejar, cuando no se calienta, ¿va? Y él está predicando y yo empiezo a hablar en lenguas y empiezo a interpretar. Pero cuando yo empiezo a hablar en lenguas y empiezo a interpretar, lo que decía es en la lengua, Dios lo hará otra vez. Pero cuando yo interpretaba esa lengua, yo tenía un éxtasis en el espíritu y mi espíritu iba al África. En el tiempo, 100, 200 años atrás, y yo miraba el mapa del África, y cuando yo decía Dios lo hará otra vez, yo miraba sobre el mapa un destello de la gloria de Dios derramada en ese continente. Y después volví a decir en lengua, Dios lo hará otra vez, y me llevaron como 3 o 4 veces al África, o como 2 o 3 veces a Europa. Diga conmigo, Dios lo hará otra vez. ¿Sabe qué significa Pentecostés? Su nombre bíblico, en el Nuevo Testamento nosotros lo conocemos como Pentecostés, pero en el hebreo no se llama Pentecostés. Eso es la traducción. En hebreo la fiesta se llama Chabot. Diga conmigo, Chabot. Y Chabot significa 7. Y significa 7. Y eso significa que Dios lo hará otra vez. Porque Chabot no fue una fiesta, pero también fue una profecía. Entonces ellos decían, ¿verdad? 7. 7. Dios lo hará otra vez. Entonces ellos tenían la fiesta del Cordero. Decían, tenemos la sangre, pero necesitamos al Espíritu. Diga conmigo, Dios lo hará otra vez. Santo Dios. Adore al Señor con sus ojitos cerrados. Sopla, Cristo sopla, sopla sobre mí tu vida. Sopla, Cristo sopla, aliento de Dios sobre mí tu vida. Sopla, Cristo sopla, sopla Señor sobre mí tu vida. Sopla, Cristo sopla, sopla Señor.
tu aliento de vida. Sopla, Cristo sopla, sopla Señor, sobre mí tu vida. Sopla, Cristo sopla. Sopla, Señor, aliento de vida. Sopla, Cristo sopla. Sopla, Señor, aliento de vida. Cristo sopla, sopla Señor, aliento de vida. Sopla, Cristo sopla, sopla Señor, sobre mí tu vida. Sopla, Cristo sopla, sopla Señor, aliento